Mi nombre es Víctor Mancilla, soy artista visual, egresado de la carrera de comunicación visual en la UAM, Azcapotzalco, y luego hice la parte escolarizada de un máster en artes visuales en la UNAM. Mi trabajo navega entre la intersección entre arte y tecnología. Me gusta mucho trabajar con ordenadores, pero al mismo tiempo me fascina pensar en las complejidades morales que implica utilizar un ordenador con dispositivos que fueron creados lejos de nuestro país por personas que a veces no están implicadas con el desarrollo de los objetos. Y pues bueno, me gustan este tipo de proyectos que juegan con la ética un poco, con la moral, desde los ojos del arte. Normalmente los artistas estudian artes visuales desde el principio. A mí me pasó al revés. Yo quería estudiar artes, pero me dio mucho miedo el entrar a un mundo laboral en el que pues un artista no tuviera oportunidades para desarrollarse. Entonces opté por estudiar diseño, pero al darme cuenta, después de terminar la carrera de diseño y de trabajar 4 años en agencias publicitarias, me di cuenta que era terrible ese ambiente, que no me hacía feliz. Entonces decidí tirar por la borda toda mi carrera como publicista y empezar otra vez de cero, pero ahora como artista. No me fue tan mal. Cuando salí de trabajar entré a la maestría en artes visuales, me dieron beca. Después tuve la beca de jóvenes creadores, luego la beca Adidas Border. Me gané la Bienal de Artes Visuales en Yucatán hace como unos 4 años más o menos. Gané el primer lugar por una pintura y pues desde ahí he estado como produciendo pequeñas obras que intento mover en algún concurso, festival, y pues a veces he tenido suerte, otras no, pero soy más feliz que con el trabajo seguro que tenía antes como publicista. Utilizo el seudónimo de Nefemov. Lo empecé a utilizar cuando terminé la carrera de comunicación visual. Todavía no existían ni los hashtags ni nada por el estilo. Y me di cuenta que cuando uno inventaba palabras, era más fácil ser encontrado en Google. Entonces decidí inventarme una palabra para referirse a mi trabajo. Utilicé Nefemov, que es como pues una versión personal de mi palabra favorita, Nefelibata, persona que camina por las nubes. Nefemov es como nube en movimiento. Referente a estas nubecitas de los cómics, cuando alguien piensa algo que aparece en una nube, pues más o menos esa era la idea, una nube que se está moviendo. Que yo creo que tiene que ver con mi origen. Mi papá es ingeniero en comunicaciones y electrónica. Cuando yo tenía 8 años, me asomaba a su escritorio y veía pues cautines, desarmadores, circuitos, y para mí era como algo muy complicado. Cuando empecé a estudiar diseño, no tenía idea de la programación, pese a que mi papá era programador. De hecho, mi papá nunca me ha enseñado nada hasta ya más, cuando yo ya tenía cierto conocimiento, ya intentó enseñarme, pero antes no. Entonces, yo conocí la programación jugando con un software que se llama Flash, Macromedia en aquel entonces, con el que uno podía hacer animaciones controladas con un poco de programación. Recuerdo que mi papá me dijo que ese lenguaje era muy complicado y fue como si me hubiera picado el orgullo. Me obstiné por aprender ese lenguaje, en parte porque pues, era, tenía muchas posibilidades, y en parte porque mi papá me picó, me hizo pensar que era muy complicado y después resultó que ya no era tan complicado. Pues primero el término de interactividad competía solamente a la relación que existe entre humanos y máquinas. Y durante muchísimo tiempo ese término se utilizó solamente para referirse a eso, humanos interactuando con máquinas. Conforme hemos avanzado en este periodo contemporáneo, las metáforas que se utilizan para los medios las han ido jalando para hablar de la biología, por ejemplo,
De ello surgió una disciplina que se llama ecología de los medios, donde de plano se está haciendo lo inverso, utilizando metáforas de la vida para hablar de la interactividad. Creo que ya en nuestro mundo el concepto de interactividad, y en realidad casi todos los conceptos, necesitan reformularse porque la relación que ocurre con las máquinas se está volviendo más compleja. Por ejemplo, si pensamos en la interacción que existe en un robot antropomorfo, esta interacción se parece un poco a la interacción que existe entre un humano y otro humano. Y el perfeccionar esa interacción no tiene que ver con una interfaz como algo rígido, sino entender cómo las emociones se vuelven interfaz y cómo podemos replicarlas, cómo podemos hacer que una máquina entienda esas emociones. Desde que las máquinas están pareciéndose a los seres humanos, los conceptos se están volviendo más complejos. Y para un artista contemporáneo creo que es muy interesante el cómo el concepto de interactividad está siendo deformado o ampliado por todas estas estrategias tecnológicas. Yo les diría que no debemos de crear una sola definición, sino pensar en los fenómenos que nos abren las definiciones. Si creamos una definición estricta para hablar de interactividad que solo hable de humanos y máquinas, pues no vamos a poder ver otros fenómenos de interacción que existen. Por ejemplo, entre dos neuronas podríamos hablar que existe interacción y hasta referir cómo es la interfaz de la comunicación entre estas dos neuronas. Parece tonto, pero ahora ya estamos conectando neuronas de ratón con máquinas. Y entonces ahí ya podríamos hablar estrictamente de una interacción máquina-organismo, pero igual este conjunto interactúa con un humano. Entonces, diferenciar las cosas de entre vivo y muerto o entre humano y no humano me parece que ya no es funcional para la época en la que estamos viviendo. Hay que buscar nuevas definiciones. Pues una base de mi trabajo es pensar que la tecnología está viva. Y cuando pienso que la tecnología está viva, mi relación con ella ya no es como de una máquina a merced de una persona, sino de todo un ecosistema uniéndose con mi ecosistema humano. Pienso, por ejemplo, en Lozano Hemmer, que crea ecosistemas interactivos y luego los une al ecosistema humano. Entonces, más o menos es como lo que intento es evidenciar que el ecosistema tecnológico no está separado del ecosistema humano. Por ejemplo, en 21 hormigas me interesaba mostrar que el comportamiento de los animales puede ser imitado, y cuando un comportamiento natural es imitado de manera artificial, resulta indiscernible diferenciar entre lo natural y lo artificial. Entonces, de ahí lo que intento destruir es la dinámica de natural y lo artificial. No creo que exista lo natural, no creo que exista lo artificial, es una ilusión que creamos para generar nuestra posición en el mundo. Desde ahí creo entonces que toda la tecnología está viva y por lo tanto toda la tecnología es interactiva. Aplicado más directamente a mi trabajo, por ejemplo, en la pieza de Soltar la gota y verla caer, pues quiero demostrar que los aparatos, aunque parezca que no estén relacionados directamente con un ecosistema, influencian. En el caso del botón a distancia matando un organismo o llevándolo al teléfono celular, pues el teléfono celular como botón también está matando seres humanos en la generación de un objeto que está esclavizando a otros para generar ese objeto. Me gusta como evidenciar ese tipo de relaciones que parecen ocultas gracias a la interactividad. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Me editan, por favor, muy bien. Hagan que suene muy inteligente.